Muy buenas noches. Soy Arcadio Poveda, miembro del Colegio Nacional y del Instituto de Astronomía de la UNAM. Me acompaña la maestra Julieta Fierro, miembro del Instituto de Astronomía de la Universidad. La próxima visita, que esperamos sea bastante notoria, bastante interesante, del cometa Hale-Bopp, nos ha motivado a realizar esta serie de conferencias sobre cometas, dentro de las cuales explicaremos lo que son los cometas, veremos aspectos históricos de los cometas, veremos también cómo algunos cometas han chocado con la Tierra y con otros planetas, y también los aspectos más interesantes de este fenómeno de colisiones. Desde la más remota antigüedad, los cometas han llamado la atención de la humanidad. Afortunadamente, esta curiosidad, este temor, esta admiración por los cometas ha permitido tener datos muy antiguos sobre este fenómeno. En base a estos datos antiguos sobre los cometas, el gran astrónomo Halley, amigo de Newton, pudo predecir, en base a la teoría gravitacional de Newton, recién expuesta por este gran físico inglés, pudo predecir la próxima visita de un cometa periódico que posteriormente ha sido conocido como el cometa de Halley. Lo importante de este detalle histórico es que al haber logrado Halley calcular la órbita del cometa y predecir las condiciones de su próxima aparición, y cuando esta aparición se dio, dio un impulso formidable a la teoría de gravitación de Newton, que ha sido uno de los grandes monumentos del pensamiento racional de la humanidad. Pero no solo el descubrimiento, el haber predicho y haberse exitosamente verificado esta predicción, no solo le dio un enorme peso y credibilidad a la teoría de Newton, sino también algo muy importante: mostró por primera vez que los cometas son objetos astronómicos sujetos a las leyes de la física, y no estos entes malévolos, espirituosos o espirituales, unas veces en la atmósfera, otras veces fuera, que la tradición de la antigüedad nos daba. De tal manera que los cometas juegan un papel muy importante en la historia de la ciencia. Es por ello que escogimos hablar no solo del cometa Hale-Bopp, sino exponer, como ya dije, estos varios aspectos sobre los cometas. La primera conferencia de esta serie está a cargo de la maestra Julieta Fierro, quien nos va a hablar sobre qué son los cometas. El martes próximo, la maestra Cristina Allen se va a dedicar a revisar, exponer aquellos aspectos mitológicos, históricos de los cometas, cómo los cometas a lo largo de la historia de la humanidad han representado un temor, todas las supercherías que se han desarrollado al respecto, y en particular, muy cercano a nosotros, tenemos la historia del cometa de Moctezuma, que bastante tuvo que ver con los eventos que subsecuentemente se dieron
de la conquista de Tenochtitlan. El miércoles, el maestro Miguel Ángel Herrera nos va a hablar específicamente del cometa Hale-Bopp, de cómo observarlo, dónde observarlo, en qué condiciones y qué podemos esperar de él. Y finalmente, el jueves, yo voy a hablar sobre estos aspectos cada vez más interesantes, cada vez más preocupantes, de colisiones de objetos con la Tierra y con otros planetas, en particular el riesgo que hay de la colisión con un cometa, del evento que ocurrió hace 65 millones de años, donde un cometa chocó con la Tierra en la península de Yucatán, y los eventos catastróficos que se siguieron como resultado de esta colisión. La maestra Julieta Fierro es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad, es profesora de la Facultad de Ciencias de la misma, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene a su cargo el Departamento de Difusión Astronómica del Instituto y de la revista Orión, donde periódicamente se dan a conocer eventos y efemérides astronómicas. El área de trabajo de investigación de la maestra Fierro es el material interestelar, si bien en tiempos recientes también se ha abocado a aspectos de problemas del sistema planetario. También la maestra Julieta Fierro ha sido responsable del área de la sección de astronomía en el Museo El Universo. Julieta Fierro tiene en su haber 19 libros publicados, libros de divulgación de diferentes niveles, pero en particular tiene una vocación por los libros para los niños, para desde muy temprana edad enseñarles las maravillas de la astronomía y entre otras, por supuesto, de los cometas. La maestra Julieta Fierro ha recibido varios premios, entre otros el Premio de Divulgación de Ciencias de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, así como el Premio Kalinga de la UNESCO en 1995. Me es muy grato presentar a ustedes a la maestra Fierro y cederle la palabra. Maestra Fierro. Pues es un honor inmenso para mí estar en este recinto tan hermoso. Yo quisiera agradecer enormemente al doctor Arcadio Poveda la invitación, el haber organizado este ciclo de conferencias. Yo sé que es muchísimo más difícil organizar una plática que venir aquí y hablar, y realmente le estoy muy agradecida. Yo sé que en estos muros está lo mejor de la intelectualidad de este país, y realmente estar aquí es una emoción enorme. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les voy a hablar de cometas, como lo dije antes. Voy a empezar por las transparencias, por favor. Y la plática, como decía el doctor Poveda, va a ser sobre los cometas en general. Les voy a dar un panorama somero de qué son, de dónde vienen, de algunas cuestiones históricas, y la idea es que después ya los diferentes detalles los aprecien con las pláticas subsiguientes. La primera transparencia es nada más para enfocar, igual que el primer acetato, que pueden poner ya el que sigue cuando sea. Este es un cuadro de Tamayo que estaba en algunas de las invitaciones a este evento, y él tuvo el talento, bueno, para los astrónomos es una emoción que haya elegido tantos cuerpos celestes para recrear en su obra. Los cometas son entre los objetos celestes que podemos observar a simple vista.
Y realmente es un regalo de la naturaleza cuando podemos ver uno brillante, como el Hyakutake que se vio el año pasado y ahora Entonces, en Semana Santa, seguramente, si algunos van a una discoteca, síganse en el relajo y espérense a la madrugada. Y para los más viejitos como yo, en abril, como les dirá el doctor Herrera, se va a poder ver al atardecer. Y no se lo pierdan, bien vale la pena tratar de ver este espectáculo. Hay otras cosas que podemos ver a simple vista, desde luego, la luna es maravillosa, podemos ver las estrellas, las lluvias de estrellas, y vamos a hablar hoy de alguna de estas cosas. Los cometas, desde luego, como decía el doctor Poveda, siempre han llamado la atención, y durante esta plática voy a tratar de contestar los qué, cómo, cuándo y dónde de los cometas en general. Los cometas se ven como una estrella brillante con una cola. Vamos a ver a lo largo de esta plática algunas de las propiedades de estos cuerpos, cómo se forman, cómo se mueven. Y en particular, les digo ahora que los cometas son parte del sistema solar. El doctor Poveda va a hablar en detalle de su origen, pero por el momento debo decirles que son cuerpos que, como los planetas, giran en torno al Sol. La fuerza que domina en el universo es la fuerza de atracción gravitacional. Si yo lanzo este dulce, por ejemplo, bueno, voy a lanzar otro, ahí va. Uy. Entonces el dulcecito sintió perfectamente que la Tierra lo estaba jalando. Y como decía el doctor Poveda, el genio de Newton fue en darse cuenta que esta fuerza, la que atrajo a los dulces, funciona también en el resto del universo, no solamente a nivel de la Tierra, y que unos cuerpos celestes se atraen a otros. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, si la Tierra está atrayendo a la Luna, ¿por qué la Luna no se cae a la Tierra, por ejemplo? O si el Sol está atrayendo a los cometas, ¿por qué los cometas no se caen en el Sol? Bueno, pues la cuestión, para entenderla, podemos usar el siguiente símil. Aquí traje un vaso, y si yo le pongo agua, pues el agua siente perfectamente que la Tierra la jala, igual que los dulcecitos sintieron perfectamente que la Tierra los estaba trayendo. Voy a no usar el micrófono un momento, sí me oyen, ¿verdad? Sí. Pero ahora si ponemos el agua aquí, ay, a ver si no hago aquí un horror verdaderamente. Uy, siempre hacer experimentos da cierto terror. Espérense, me voy a quitar esto. Entonces puse ahí el vaso, si yo le doy vueltas, no se cae. Y no se cae justamente porque está girando. Entonces, aunque el agua sintió perfectamente que la Tierra le estaba jalando, no se cayó por estar rotando. Entonces, la Luna siente que la Tierra le está jalando, pero como está dando vueltas, no se cae a la Tierra. La Tierra también siente que el Sol le está jalando, pero como está girando en torno del Sol, no se cae. Entonces los cometas, la gran parte de ellos, están girando alrededor del Sol en órbitas elípticas muy elongadas y no se caen la mayoría en el Sol porque están girando a altas velocidades. Se mueven cuando están cerca del Sol a unos 60 kilómetros por segundo más o menos. Ahora, probablemente el doctor Poveda les hable de algunos cometas que efectivamente sí han chocado contra el Sol, pero bueno, ese es motivo de su plática. Por favor, el acetato. Entonces, los cometas son parte del sistema solar. Muchos de ellos, y como les digo, a diferencia de los planetas que tienen órbitas
casi circulares en torno al Sol, aunque son ligeramente elípticas, los cometas tienen órbitas sumamente elongadas. La próxima transparencia, por favor. Y los cometas, muchos de ellos, no todos, el doctor Poveda les va a hablar sobre la gran mayoría de los cometas, pero muchos de los cometas están en un anillo que se llama el cinturón de Kuiper, que está más allá de la órbita de Plutón. Entonces, cuando están ahí, los cometas son cuerpos congelados. Si vemos la próxima transparencia, por favor. Entonces, como les decía, los cometas son parte del sistema solar y tienen órbitas elípticas alrededor del Sol, a diferencia de los planetas que tienen órbitas casi circulares. Y los cometas, cuando están muy lejos del Sol, son básicamente cuerpos congelados, y vamos a ver en un momento cómo, conforme se acercan al Sol, aparecen sus colas. Si me pone la próxima transparencia, ya son. Entonces, los cometas, cuando están muy lejos del Sol, son como unos hielos gigantescos. Tienen unos 40 kilómetros de diámetro más o menos. Imagínense varios Popocatépetls pegados unos con otros. Su composición química es hielo de agua, hielo de amoníaco, metano, CO2 congelado, es decir, hielo seco. Además tienen rocas, polvos diversos y son agregados más o menos finos de estas sustancias. Entonces, los cometas, cuando están por allá donde está Plutón, tienen temperaturas de unos menos 250 grados, entonces están totalmente congelados. Conforme los cometas se empiezan a acercar al Sol, se rodean de una envolvente gaseosa porque entran en un estado de sublimación. Son como si fueran hielo seco. Muchas gracias. Entonces traje aquí un pedacito de hielo seco para que lo vean. Lo vamos a poner sobre el retroproyector. Y vamos a hacer un núcleo de cometa, ahorita van a ver qué pasa. Pero bueno, en el Inter, aquí están, si los quieren circular, nada más no se vayan a quemar. Pero bueno, a ver, pásenselos por allá. Entonces, los cometas son hielos. Si pueden poner uno ahí, hay unos guantes por acá. No lo vayan a tocar, se quema uno, ¿eh? No quiero ser responsable, pero lo podemos poner aquí. No se ve, ¿verdad? La evaporación, tal vez aquí sí se vea. A ver si lo podemos ver. Entonces ahí está el hielo seco, no se ve que está evaporando, pero ahorita que lo circulen lo pueden ver. Entonces, la idea es que el hielo seco o el cometa empieza a acercarse al Sol, se empieza a congelar y los gases se empiezan a sublimar, como se llama, es decir, pasan del estado sólido al de vapor y entonces el cometa se empieza a rodear de una envolvente gaseosa. En la transparencia que estaba antes, ya, muchas gracias. Ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces ven ustedes cómo el cometa se empieza a rodear de este envolvente de gas. La que sigue. Como les digo, la superficie del cometa además tiene piedras, tiene rocas, polvos, incluso materia orgánica. Entonces, la superficie de un cometa suponemos que es más bien parecida a esto. La que sigue. Y además, la estructura interna se piensa que es un agregado más bien como de muégano, imagínense ustedes. Es un agregado que se puede fragmentar y esto explica por qué muchos de los cometas se rompen. Esta imagen es un pedazo de polvo interestelar, es una fotografía microscópica, pero los cometas probablemente tienen una estructura así. Es muy difícil observar el núcleo de un cometa porque es muy pequeño y en general están muy lejos del Sol, pero podemos imaginarnos que son así. ¿Cómo sabemos los astrónomos todo esto? ¿Qué están hechos los cometas de esto que les estoy diciendo?
Bueno, los astrónomos con los telescopios pueden hacer dos cosas. Una es tomar una imagen de los cuerpos celestes. Es como si yo saco una fotografía de ustedes, puedo saber su distribución, puedo saber sus formas. Pero otra cosa que hacen los astrónomos es tomar los espectros de los cuerpos celestes. Aquí traje un disco láser y como ven ustedes aquí, se produce un arco iris de los focos que están aquí en el techo. Los astrónomos desde luego no usan un disco láser, pero usan una cuestión equivalente que se llama una rejilla de difracción, que es una superficie con un asurado, y hacen que incida la luz de los cuerpos celestes sobre la rejilla de difracción, y viendo los diferentes colores que se producen, pueden saber cuál es la composición química de los cuerpos celestes, cuál es su temperatura y cuál es su densidad, porque cada elemento químico produce una luz distinta. Entonces, midiendo la calidad de la luz de los cuerpos celestes, los astrónomos podemos saber de qué están hechos. Pero no solo eso, también podemos saber la velocidad a la que se mueven. Traje aquí un despertador, a ver si... Sí lo escuchan, ¿verdad? Entonces, si yo meto aquí el despertador y le doy vueltas, escuchan el sonido. Seguramente se dieron cuenta que cuando el despertador se acerca o se aleja de ustedes, cambia el timbre del sonido. Esto es el efecto Doppler del sonido. A la luz de los astros les pasa una cosa similar. Cuando los astros se acercan a nosotros a velocidades muy altas comparadas con las que nosotros nos movemos, ¿verdad? Ay, aunque yo corra, si ustedes no me ven corrida al azul ni me ven azul, pero los astros se mueven a velocidades tales que si se acercan o se alejan de nosotros, los colores que emiten cambian de longitud de onda y podemos saber su velocidad. Entonces, los astrónomos lo que hacemos es analizar la calidad de la luz de los astros. Vamos a pasar. Perdón. Estas, por favor. Entonces, desde luego que los astrónomos no vemos los colorcitos así como aquí, sino que usamos gráficas. Aquí tenemos graficado la longitud de onda en el eje horizontal, es decir, el color del objeto celeste, y en el eje vertical la intensidad de luz del objeto celeste. Entonces, eso que ven ahí sería el equivalente a la luz del disco. Esto es un espectro del Sol reflejado sobre la cola de polvo de un cometa, y entonces ven que el Sol emite en todas las posibles longitudes de onda, por eso es una fuente que ilumina a la Tierra en muchos colores. Y entonces aquí podemos analizar de qué está hecho el objeto celeste. Por ejemplo, en la próxima diapositiva está un espectro del cometa Hyakutake, que se vio el año pasado. Es un espectro tomado en San Pedro Mártir, en nuestro observatorio de Baja California, por el doctor Jesús González, y se ven ahí que los diferentes colores que produce el cometa, es decir, sus diferentes líneas espectrales, corresponden a diferentes elementos químicos. Entonces, analizando este espectro, podemos saber de qué está hecho el cometa, de estas cosas que les decía antes, agua, amoníaco, CO2, etcétera, y podemos saber su temperatura y su velocidad. Y bueno, aquí les pongo una tabla de las diferentes sustancias que están en las comas, es decir, estas envolventes gaseosas de los cometas, y ven ustedes que son las sustancias estas de las cuales les he hablado. La densidad de un cometa es como de 2 gramos por centímetro cúbico. Para que se den una idea, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad promedio de la Tierra es de 5 gramos por centímetro cúbico, más o menos, es decir, la Tierra es más como una piedra, y la densidad del núcleo de un cometa es un poco más denso que el agua.
Las comas de los cometas realmente son muy grandes, es decir, las envolventes gaseosas de los cometas. Ahí tenemos en la parte inferior el radio de la órbita de la Luna, y como ven, las colas de los cometas son enormes. Ahí se ve el tamaño de la coma del cometa de Halley, del cometa Encke, y ven ustedes que son enormes. Es decir, los gases que se evaporan de estos núcleos cometarios alcanzan distancias muy grandes. La transparencia que sigue, por favor. Entonces, cuando un cometa está lejos del Sol, se ve como una nubecita gaseosa. Aquí en la parte inferior se ve una fotografía de un cometa y ven que se ve nada más como una nubecita. Así más o menos se veía el cometa Hale-Bopp cuando se descubrió. El objeto de arriba es una nebulosa planetaria, es otro tipo de objeto celeste. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer un núcleo de cometa para que ustedes vean cómo es. Entonces yo les dije que básicamente es hielo seco y agua. Entonces para esto voy a pedir ayuda, por favor. Pero aquí abajito me puse mi gorro de cocinero porque esto es cosa de cocina. Entonces, aquí tenemos una cacerola. Entonces, le vamos a pedir, ella va a ser la manufacturora del cometa. En esta bolsa de plástico la vamos a poner doble, por favor, para que no se nos... Está tan lindo este recinto que no vamos a hacer loditos. No traje tierrita, aunque los cometas tienen tierrita y amoníaco y materia orgánica. No traje todo eso porque no quiero hacer reguero, pero supongo que se lo pueden imaginar. Entonces vamos a meter una dentro de la otra. Entonces básicamente el cometa está hecho de hielo seco. Ahora sí se ve el vapor, ¿verdad? Se ve más bonito así. Entonces lo vamos a poner aquí. Y ella nos va a hacer el favor de molerlo con este martillo que traje. No le aprietes mucho a la bolsa porque puede explotar. Entonces aquí, y si me hace el favor de molerlo. ¿Se fijan que yo me vi gandalla porque uso el gorro de cocinero, pero ella es el que va a hacer todo el trabajo? Si le pones de lado el martillo es más fácil. Entonces, lo que ella está haciendo es los pedazos de hielo seco los está moliendo más o menos con fuerza. Ya con eso no te tienes que... Y ahora los va a poner acá porque seguramente esas bolsas se rompieron. ¿No? ¡Uy, qué cuidadosa! Es una magnífica cocinera. Entonces, ¿quieren meter? No, con todo ahí. Perfecto. Y ahora le vamos a echar agua, porque los cometas también tienen mucha agua. Y afortunadamente el Colegio Nacional nos dio... ¿Cómo? ¿No están muy rotos? No, están bien. Entonces le vamos a echar el agua y luego ella lo va a revolver con una cuchara que también trajimos a Doc. ¿Ves? Entonces tú dale vueltas. Hasta adentro no te estás quemando, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo ella es revolver el agua con el hielo. Y entonces lo que se va a pasar es que el agua se va a congelar. Entonces ella seguramente cada vez le está costando más trabajo revolverlo porque está haciendo más duro. ¿Necesitas ayuda? No, ahí va. Bueno, ¿qué tal está? Maravillosa, ¿verdad? ¿Le echamos más agüita? ¿Se está endureciendo rico? ¿Se está haciendo espeso? ¿Todavía no? A ver, vamos a ver. Nos faltan las palabras mágicas. Faltan las palabras mágicas, vamos a ver. No, sí, ahí va. Ya te mojé, perdona. Sí, ahí va. Entonces ya se está haciendo sólido. El agua se está congelando alrededor del hielo. Vamos a echarle más agua. Y lo vamos a revolver más. Perdón, hice un reguero aquí tremendo, pero ya quedó muy bonito. Entonces, ahora que les pase los pedacitos, van a ver que el cometa que hicimos, ahorita que termine ella, se hicieron agregados del agua en torno de la parte sólida del hielo seco.
y se van a parecer mucho a la fotografía que les enseñé del polvo interestelar. Se parece mucho más a un muégano, porque es un agregado azaroso de hielos. A ver. Perdón. Ya, muchísimas gracias. Ya se solidificó todo. Mira qué bonito, ¿verdad? Se ve precioso. A ver, ahorita se los voy a pasar para que lo vean. Ahora sí lo pueden tocar. Nada más tengan cuidado de no tocar la parte donde está el hielo seco, no se vayan a quemar. Entonces vean qué bonito es un agregado de agua. Yo creo que podemos pasar 2. Bueno, y desde luego tú eres la primera que tiene que ver tu obra. A ver, sí, pásalo, ahora sí llévenselo ahí, se puede tocar, se puede tocar. Entonces vean cómo se parece muchísimo a la fotografía que les enseñé. Si quieren circularlo de este lado también. Bueno, ahora, ¿por qué tomó esa forma en particular el cometa? No se preocupen, el hielo seco se evapora y no. Bueno, ¿por qué tomó esa forma en particular, ese agregado, como muégano que les decía? Bueno, como les dije, el hielo seco estaba muy frío. Cuando le echamos el agua, el agua se congeló alrededor del hielo seco, pero la evaporación del hielo seco hizo que se inflaran los cristales de agua y por eso quedó muy livianito. Cuando lo vean, lo van a poder levantar. Vean cómo además se ve que salen chorritos de CO2 por las fracturas de la superficie de estos cometas que hicimos. Bueno, la forma en particular que iba a tener este agregado no la podíamos predeterminar, pero yo sabía que iba a quedar más o menos irregular como la fotografía que les mostré. Esto tiene que ver con lo que se llama la teoría del caos. Vamos a repetir lo de la lanzada del dulcecito. Yo espero que ahora ya no estén tan tímidos y si lo cachen, ahí va. Entonces, ella supo exactamente dónde iba a caer el dulcecito cuando lo lancé. Pero ahora, ¿qué tal si yo inflo este globo? Y lo suelto. ¿Hacia dónde se va a ir? Está muy difícil saber cuál va a ser su órbita. Esto tiene que ver con la teoría del caos. Una pequeña diferencia en las condiciones iniciales, por ejemplo, en la textura del hule del globo o la manera como sale el aire, hace que la órbita cambie mucho. La teoría del caos tiene que ver con la diversidad, con que un cambio pequeño en las condiciones originales se amplifiquen. Entonces, las estructuras ya de detalle de los núcleos de cometa depende del detalle de cómo se formaron. Y de manera equivalente como se da la diversidad, por ejemplo, de vida en la Tierra. Una pequeña perturbación en las condiciones originales cuando se gesta la vida hace que haya especies totalmente distintas. Entonces, detrás de la teoría del caos está la teoría de la diversidad. Pequeños cambios hacen grandes diferencias. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como vieron, el cometa estaba hecho de pedacitos. Y estos pedacitos se van deshaciendo, se van rompiendo. Se me está cayendo la falda, qué barbaridad. Bueno, si la llevo por el piso, me dicen, por favor. Es que con estas cosas, estos cometas que hicimos aquí se están rompiendo, se están resquebrajando. Entonces los cometas, al estar dando vueltas alrededor del Sol, se van rompiendo y van dejando pedacitos de cometa a lo largo de su órbita. Muchísimas gracias, señor. Van dejando pedacitos de cometa a lo largo de la órbita y de repente, a veces la Tierra cruza por la órbita de un antiguo cometa.
Si esta era la órbita de un antiguo cometa, se fue deshaciendo y fue dejando pedacitos de cometa a lo largo de su órbita. Entonces, cuando la Tierra pasa por la antigua órbita de un cometa, estos fragmentos de cometa caen a la Tierra. Al caer se calientan porque se friccionan con la atmósfera, se incendian y producen una lluvia de estrellas. Aquí sería, por ejemplo, cómo se va disgregando un cometa. Y entonces el resultado es una lluvia de estrellas, que nunca son así, ¿eh? Son un evento cada minuto o 20 eventos por minuto con mucha suerte. Pero bueno, esta es una imagen un tanto deseosa de lo que debería ser. Pero bueno, cuando vean una lluvia de estrellas y decimos en el mes de noviembre va a estar la lluvia de estrellas acuáridas, por ejemplo, pues sabemos que a lo largo de la órbita del cometa Halley hay pedacitos de cometa y van a caer en la Tierra porque la Tierra va a atravesar la órbita de este cometa. De hecho, los cometas se pueden romper en varios pedazos. Este, por ejemplo, es el cometa Schwarzmann-Waxman, que se rompió en varios pedazos hace 2 años. Y, a ver, a ver un poquito de física. Ahora les pido, así como les pido perdón a los físicos antes por las explicaciones más sencillas, ahora les pido disculpas a los demás por una explicación un poquito más complicada. ¿Por qué se rompen los cometas? Bueno, como les dije, la fuerza que domina en el universo es la fuerza de gravedad, esta que jala a los dulces. La fuerza de gravedad tiene la siguiente expresión. Depende de la masa del cuerpo que atrae. Por ejemplo, nosotros sentimos la atracción de la Tierra, depende de nuestra masa. Por ejemplo, la Tierra me atrae con menos fuerza a mí que a un elefante. Y depende de la distancia. Entre más lejos están los cuerpos celestes, en este caso, menor es la fuerza de atracción gravitacional. Si yo me fuera lejísimos de la Tierra, no sentiría que la Tierra me está atrayendo. Ahora, esta expresión vale cuando estamos pensando en cuerpos chiquititos como puntitos, si la Tierra fuera una pelotita chiquititita y, por ejemplo, la Luna, un cuerpo chiquititito. Pero ahora vamos a imaginarnos un cuerpo que sea como una salchicha. Entonces vamos a suponer que este es el cuerpo que atrae, por ejemplo, la Tierra, y se acerca este cuerpo larguísimo, larguísimo, como una salchicha gigantesca. Entonces, como la fuerza de gravedad depende de la distancia, este pedazo de la salchicha va a sentir que la jalan muy fuerte y este pedazo va a sentir que casi no la jalan. Y que lo jalan de manera intermedia. Entonces, para todo fin práctico, si este cuerpo de salchicha estuviera hecho como nuestro cometa, de agregados muy simples, pues lo que haría la presencia de esta masa es jalar más al pedazo de salchicha cercano y menos al que está más lejos. Y terminaría rompiéndolo en varios pedazos. Entonces, esto se llama la fuerza de marea. La fuerza de marea solamente funciona en cuerpos extendidos. Atrae más a lo que está más cerca y menos a lo que está más lejos. Y el efecto neto es el de ruptura. Y de hecho, por eso se producen mareas en la Tierra, por ejemplo. La parte que está más cerca de la Luna del agua se atrae más, la Tierra un intermedio y el lado que está del otro lado menos, y por eso se abomba la Tierra y se producen las mareas. Este efecto puede producir la ruptura de cometas, la próxima transparencia, como les decía el cometa anterior, y desde luego probablemente el doctor Poveda les va a hablar con mucho detalle del cometa Shoemaker-Levy, pero vean ustedes cómo efectivamente este cometa se rompió en muchísimos pedazos por esta fuerza de marea. Entonces, esto colabora a la ruptura de los cometas. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí están los impactos, pero eso lo dejo para que nada más se emocionen y resistan
hasta la última plática que va a estar espléndida. La que sigue. Este es el cometa Hale-Bopp. En un principio, y miren cómo él también se rompió en varios pedazos. O sea, por eso a los astrónomos nos cuesta tanto trabajo predecir que va a venir un cometa brillante, porque luego se nos deshacen y dicen, ay, cómo tanto que nos alborotaron. Y este cometa todavía no se acerca en su máximo al Sol, se puede deshacer. Bueno, ahora la parte más espectacular de los cometas. Hasta ahorita les hablé de la parte sólida, que tiene unos 60 kilómetros de diámetro, de la envolvente gaseosa, y ahora viene la cola de los cometas, que desde luego es la más espectacular. ¿Cómo se produce la cola de los cometas? Bueno, uno podría pensar que la cola de los cometas sigue. Ay, ya se me despeinó mi cometita. Arcadio, ¿estás dispuesto a cacharlo? Uno pensaría que la cola del cometa sigue al cometa en su órbita, ¿verdad? Si yo lanzo este cometa, el doctor Poveda lo cachó atinadamente, y la cola del cometa vieron que seguía a la pelota en su trayectoria. Y uno podría pensar que así es la cosa, pero fíjense que no, que las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol. Entonces, durante mucho tiempo los investigadores se preguntaron por qué, hasta que se dieron cuenta que en realidad el Sol es una esfera de gas incandescente y está en continua evaporación. Y entonces, igual que las estrellas, produce un viento solar. Entonces, si yo conecto aquí mi secadora en esto que amablemente me pusieron los organizadores, que les agradezco mucho, Entonces, desde luego que aquí, estoy quemando. Como ven ustedes, el viento de la secadora arrastra esta cola de este cometa y siempre apunta en dirección contraria a la secadora, independientemente de su posición. Entonces, lo mismo sucede con las colas de los cometas. En realidad, el viento del Sol, a mí no me vendría mal un vientecito para el peinado, el viento del Sol arrastra los gases del cometa y produce la cola. Ahora sí, había unas antes que me brinqué, a ver las de antes, este perfecto. Y ahorita viene esa, sí. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, cuando el cometa está lejos del Sol es un hielo de unos 60 kilómetros de diámetro. Cuando se acerca al Sol se calienta, los gases se subliman y el núcleo del cometa se rodea de una envolvente gaseosa que puede medir 300 millones de kilómetros de diámetro, y después el Sol produce un viento que arrastra los gases del cometa, produciendo la cola. La que sigue. Por favor, las transparencias. Cada cola de cada cometa, no, la anterior. Cada cola de cada cometa es diferente, porque cada cometa es distinto. Como vieron, el núcleo se forma de manera fractal, es distinto. Y así como cada uno de nosotros es distinto, pues cada cometa también. Y los astrónomos los queremos conocer a todos, porque claro, si ustedes quisieran saber qué es un astrónomo y solo me conocieran a mí, pues tendrían una visión sesgadísima de lo que es la astronomía. En cambio, si también conocen al doctor Poveda, ya tendrían una visión más integral. Entonces, igual, los astrónomos queremos, para entender a la Tierra, entender cómo es Marte y cómo es Júpiter, porque Marte es un desierto y Júpiter es una atmósfera. Entonces, por comparación, podemos entender mejor a la Tierra. Entonces, aunque cada cometa sea diferente, queremos entendernos a todos. Los chinos, desde hace más de 5,000 años, reportaron las formas de las colas de los cometas y ellos vieron también una gran diversidad. Ahora, ¿cómo vemos la cola de un cometa?
Pues va a depender de la orientación que tenga respecto de nosotros. Vamos a suponer que fuera como un lápiz. Pues si lo vemos de canto, la cola se ve muy bien, pero si lo vemos por la punta, se ve muy mal el cometa. Esto nos pasó cuando el cometa Halley se veía de frente y entonces fue la gran desilusión. Todo el mundo dijo se vio horrible. Claro, porque la cola estaba detrás del cometa. En el dispositivo este experimental que los jóvenes saben usar, Muy bien. Entonces aquí estamos simulando a la órbita de un cometa. Como ven, la cola del cometa es más larga, entre más cerca esté del Sol, porque la interacción del viento solar es mayor. Lo que él está haciendo es simular la órbita de la Tierra y cómo gira en torno al Sol. Y entonces ven, por ejemplo, aquí va a atravesar por la cola de este cometa. Esto ha sucedido, pasamos por la cola del cometa Halley en 1910. Aquí, por ejemplo, si lo para, por favor, esta sería una visión óptima de este cometa, porque ven ustedes cómo tenemos al Sol aquí y el cometa, tenemos una apreciación muy buena de su cola. En cambio, si el Sol está aquí y el cometa está acá y la Tierra está acá, estamos viendo este cometa de frente y la observación que vemos es muy mal. Por favor. En fin, podemos tener muchas orientaciones. ¿Qué tal si me pasa la Tierra hasta acá, por favor? ¿No? Va perfecto. Podemos chocar contra un cometa, desde luego, como les dirá el doctor Poveda. Y bueno, entonces, como ven ustedes, la orientación es muy importante. Y el cometa Halley lo vimos básicamente como si la Tierra estuviera aquí y el cometa acá, y por eso se vio tan mal. Pero que si lo vamos a ver bien, vale la pena. Vayan a un lugar oscuro, como les diga Miguel Ángel, y van a ver. Gracias, la que sí. Bueno, ahora algunos cometas tienen dos colas. Hasta ahora les he hablado de los gases que se desprenden de los cometas, pero como les dije, los cometas también tienen tierrita. Entonces los cometas pueden tener dos colas, una de gas que brilla porque se hace incandescente el gas al acercarse al Sol, y otra cola de polvo que funciona como espejitos que reflejan la luz del Sol. Esto, como lo sabemos, tomando espectros de los cometas. El espectro de la cola de gas es un espectro de líneas de emisión correspondiente a un gas incandescente. En cambio, el espectro de la cola de polvo es igual al del Sol, es decir, luz del Sol reflejada en la cola del cometa. Las de las colas, que creo que me brinqué, perdonen, esta. Entonces, si aquí está el Sol, aquí está el núcleo del cometa, su coma, vamos a suponer que el cometa se está moviendo en esta dirección. Entonces el viento solar empuja así y la cola de gas apunta en dirección contraria al Sol. La cola de polvo, por inercia, tiende más a seguir el movimiento del cometa. Igual que cuando le lancé el cometa de pelota al doctor Poveda, la cola seguía más bien su dirección de movimiento. Entonces, por eso los cometas pueden tener dos colas y se separan. Y la de polvo, como les digo antes, tiende más a seguir la trayectoria del cometa. Perdón, doctor, usted me dice cuándo me tengo que callar. ¿Yo todavía sigo? Bueno, esta es una, gracias, muchas gracias. Esta es una fotografía y ven ustedes cómo se ve claramente la cola de gas, que es mucho más recta. Toda esta turbulencia se debe a la interacción con el viento del Sol y con el campo magnético del Sol, y aquí ven la cola de polvo, que suele ser de color más rosa y que refleja la luz del Sol. Incluso hay cometas que tienen como una cola que apunta hacia adelante. Esto a muchas personas les inquietaba, no se sabía muy bien a qué se debía. Hubo quienes hicieron modelos suponiendo que en realidad la cola de un cometa es como un abanico, pero si la vemos así, pues parece que tiene una cola que va hacia adelante y otra hacia atrás. Es un efecto de proyección. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los cometas produzcan chorros de gas expulsado. Un cometa, como les digo, también tiene material
refractario, no hielo. Entonces algunos cometas se pueden cubrir de una corteza. Perdonen que algunas diapositivas estén en inglés, mil disculpas. Estén rodeados de una corteza más o menos sólida, pero como ven, los gases, las partes de hielo, sobre todo de CO2 del cometa, empiezan a sublimarse, se empiezan a calentar y pueden romper esta corteza, emerger rápidamente, y por un efecto de acción y reacción, pues si el chorro de gas sale en esta dirección, el cometa se va en dirección contraria. Entonces, por un lado podemos ver este chorro de gas, que puede ser como el chorrito que veíamos en la fotografía anterior. Estos chorros pueden desviar a los cometas de sus órbitas, y esta es otra de las razones por las cuales es tan difícil predecir con exactitud la órbita de un cometa, porque a diferencia de los planetas que no tienen estos chorros que los desvían, pues los cometas sí. Entonces siempre hay que recalcular sus órbitas, y además estos chorros los pueden hacer girar, por ejemplo. Entonces estas se llaman fuerzas no gravitacionales en los cometas. Como decía el doctor Poveda, alguien que realmente contribuyó de manera fundamental al entendimiento de la mecánica celeste, fue Edmund Halley. Él analizó la órbita, que pensaba en las posibles apariciones del cometa Halley, y se dio cuenta que era un objeto perteneciente al sistema solar, y que la ley de la gravitación universal predicha por Newton en esa época efectivamente era fundamental y se aplicaba a todo el universo. En otras palabras, y ahora sabemos que los cometas casi todos tienen órbitas elípticas, es decir, que forman parte del sistema solar. Si vinieran de fuera del sistema solar, pues básicamente venían pasando cerca del sistema solar, y la fuerza de atracción del Sol los atraería y los volvería a sacar fuera del sistema solar. Ahora se piensa que todos tienen órbitas elípticas, todo el sistema solar hasta Plutón estaría contenido aquí, y bueno, cuando el doctor les hable de la nube de Oort seguramente retomará esto. Los cometas se han usado para inspirar a artistas de todas las épocas. Si a alguno de ustedes le da por dibujar o por hacer artesanías, por favor, aproveche la venida de este cometa. La doctora Allen les va a hablar más de cometas y de apariciones y de pinturas, pero a lo largo de la historia de la humanidad han inspirado a artistas de todas las épocas. Y bueno, cuidado cuando lo estén observando, no se lo pierdan de vista. No se necesita telescopio además para verlo. ¿A qué sí? Este en particular no va a traer ninguna catástrofe. Aquí es un periódico de 1899 prediciendo que las 12:45 de la noche iba a ser el fin del mundo. Y bueno, los astrónomos hasta ahorita no pensamos que este cometa ni los demás nos hayan traído ninguna cosa terrible. Bueno, el doctor Poveda les va a hablar de eso. ¿A qué sí? Y bueno, él también les comentó cómo los antiguos mexicas pensaban que eran presagios. Estas solo son invitaciones para que vengan al resto de las pláticas. ¿A qué sigue? ¿Otro más? Bueno, desde luego que, como les mencioné vagamente, los astrónomos hacemos astronomía analizando a los cometas. Estos espectros que les mostré fueron tomados en el observatorio de San Pedro Mártir con el telescopio de 2 metros de diámetro que está en la parte interior de este edificio. Y podemos aprender muchísimas cosas. Mencioné levemente que el viento del Sol incide sobre el cometa, pero el viento del Sol está constituido por partículas cargadas eléctricamente, no son partículas neutras. Estas partículas arrastran al campo magnético del Sol, lo deforman, y puesto que la cola del cometa está hecha de gases ionizados, hay interacciones entre los plasmones del Sol, así se llaman, con el plasma del cometa. Y hay mucha ciencia que se puede hacer
para entender cómo son los campos magnéticos, cómo es la física de plasmas, haciendo análisis de los cometas. Se puede, muchísimas cosas. ¿Cuál es la condición del viento solar? Por ejemplo, aquí se ve que se desprendió un pedazo de este cometa. Algunas colas de los cometas tienen formas como de espirales, que también tiene que ver cómo las partículas del cometa interaccionan a lo largo de las líneas de campo magnético del Sol. Entonces podemos saber cuál es el estado de nuestro Sol analizando las colas de los cometas. Y también se pueden usar otras longitudes de onda para analizar a los cometas, además de la luz visible. Como ustedes comprenderán, no es igual ver a un perro que olerlo. Cada sentido nos da información complementaria. Entonces, para el astrónomo es fundamental analizar los cuerpos celestes en luz visible, pero también en ondas de radio, en luz infrarroja, porque cada una de estas nos va a dar información de diferente índole. Esta, por ejemplo, es una imagen de radio de un cometa. Y la parte visible sería una cosita pequeñísima en el centro. Los cometas se ha descubierto que tienen un envolvente de hidrógeno enorme, porque claro, estos gases se van evaporando y se van quedando en el medio interplanetario. El nombre de cometa viene del griego para cabellera, porque como vimos en las imágenes, un cometa parece una estrella con una cabellera. Los nombres de los cometas son de acuerdo a la fecha de descubrimiento. El primero del año se llama, por ejemplo, 1997 A, B, C, D, F, G. Y después, dependiendo de quién lo analice, se va cambiando de nombre. Y pensamos que todas las estrellas se forman dentro de nubes de gas y de polvo. Estas nubes en general están en equilibrio. Se me había olvidado y ya desconecté esto. A ver. Ay, muchas gracias, señor. Como les decía, estas nubes en general están en equilibrio. Si yo pongo este globo aquí, pues se sostiene con la secadora. Y claro, si yo aumento, la presión sube, y si la bajo, se cae, ¿verdad? Entonces, las nubes de gas y de polvo interestelares están en equilibrio. Por un lado, la fuerza de gravedad tiende a que se contraigan, y por otro lado, la presión interna tiende a mantenerlas expandidas, y están en equilibrio. Si por alguna razón la fuerza de gravedad gana, la nube se contrae y se colapsa. En la parte interna de la nube, la temperatura y la presión son tan altas que nace una estrella nueva. Ahora, sobra material, y este material que sobra se queda en forma de disco alrededor de la estrella recién nacida. Si yo doy vuelta, pues mi falda tiende a tener una forma aplanada. La que sigue, por favor. Entonces, las estrellas cuando se forman de una nube de gas y de polvo. Si por alguna razón la gravedad triunfa, se forma en una estrella en el núcleo y se queda un disco girando en torno suyo. Hay varios de estos discos, y después estos discos se van condensando, las partículas de estos discos, y estos dan origen a los planetas y a los otros cuerpos de los sistemas solares. Por ejemplo, en la nebulosa de Orión se han descubierto varios de estos discos. Aquí está la estrella recién nacida, y estos son los anillitos que se forman alrededor de la estrella recién formada. Entonces, la importancia del estudio de los cometas es precisamente entender cómo se formaron las partes externas de estos anillos, donde se formaron los sistemas planetarios. Y por eso se ha hecho un esfuerzo muy grande en analizarlos, desde Tierra, pero también desde el espacio. Por ejemplo, al cometa Halley fue la nave Giotto, aquí está antes de que fuera lanzada al espacio. Esta se acercó y fotografió por primera vez al núcleo de un cometa, del cometa Halley. Se encontró
su diámetro, se pudo medir 7 kilómetros, se vio esta corteza que les decía bastante gruesa, el Sol está en esta región y se ve cómo se están desprendiendo los gases del cometa. La que sigue. Aquí está la explicación, perdón que esté al revés, aquí salen los gases a alta velocidad. Aquí hay otro dibujo de lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las misiones a futuro? Una de las misiones planeadas para estudiar cometas es la misión Rosetta. La piedra Rosetta fue la que permitió entender el egipcio antiguo, porque en esta piedra había escritura en egipcio y en griego. Entonces, comparando en particular los nombres como Cleopatra, se pudo entender este idioma. Los cometas son una cuestión equivalente. Conocemos la parte interna del sistema solar. Si podemos conocer la parte externa del sistema solar con los cometas, podremos entender de manera mejor cómo es el sistema solar en su conjunto. ¿Qué es lo que va a hacer esta misión Rosetta? Aquí traje como gansito. No había gansito, pero me vendieron en la tienda. Entonces la misión Rosetta va a tener un dispositivo, va a sobrevolar el núcleo de un cometa, va a hacer una perforación. ¡Ay, no puedo! ¡Qué barbaridad! Bueno, va a hacer una perforación y va a tomar una muestra del interior y lo va a poder analizar. Y vamos a poder entender de primera mano de qué están formados los cometas. Entonces, para que vean que los astrónomos siempre buscamos maneras de entender más y mejor a los cuerpos celestes. Rico, ¿qué sigue? Bueno, en fin, ha habido varias sondas que han explorado a los cometas, no solo las sondas Giotto, las Venera soviéticas. Bueno, ahora ya nada más para terminar, por favor aprovechen y usen su imaginación para sacar fotografías ahora con este cometa nuevo. Les muestro algunas que sacaron algunos jóvenes aprovechando el Hyakuta, que es como un chistecito. La que sigue es una fotografía de múltiple exposición. Esta es la estrella polar y este es el cometa tomado en varias posiciones diferentes. La que sigue, miren qué bonito, y además aquí se ve una estrella fugaz. La que sigue, aquí se ven las dos colas del cometa. Ya las fotografías de ayer del cometa Hale-Bopp muestran que tiene dos colas. Estas estrellas son las estrellas porque, claro, como los cometas pueden ser débiles, se necesita un tiempo largo de exposición para fotografiarlos. Se pueden hacer composiciones como estas, donde se ve claramente cómo la cola del cometa cambia con el tiempo. Estas ya son fotografías de este cometa, pero nada de estas son probaditas, nada más para que vengan a las pláticas de la doctora Allen, de Miguel Ángel y del doctor Poveda. Eso es todo. Muchas gracias.